Nuestros temas para el día de hoy es el gestor de bases de datos NoSQL Cassandra. Introducción. ¿Qué es Apache Cassandra? Apache Cassandra es un sistema gestor de bases de datos no relacional, es decir, que no pertenece al modelo relacional de bases de datos SQL. Apache Cassandra tiene la peculiaridad de ser un software de fuente abierta, diseñado para trabajar con una gran cantidad de datos almacenados en distintos servidores. En este gestor, las bases de datos se van modelando conforme a las consultas que se realicen en la misma, ya que esta no trabaja directamente con tablas y tampoco guarda entidades, ya que estas son más utilizadas en bases de datos SQL. Características de Cassandra. Cassandra presenta una serie de características que la diferencia de los demás gestores de bases de datos no SQL. Entre las características que presenta podemos tomar las siguientes: distributiva y descentralizada, escalabilidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, orientada a columnas. Distributiva y descentralizada. Al ser distributiva significa que está en la capacidad de ejecutarse sobre múltiples máquinas, mientras se le presenta a los usuarios en una máquina, y al ser descentralizada es porque todos los nodos que forman parte del sistema son idénticos y ninguno desempeña funciones distintas. Esto quiere decir que Cassandra puede estar instalado o ejecutándose en varias máquinas, trabajando mucha cantidad de información, que esa cantidad de información que se está gestionando solo se le va a presentar al usuario final en una única máquina, para que él pueda verificarla y así no tenga que estar verificando máquina por máquina. En el caso de descentralizada, lo que quiere decir es que todos los nodos trabajan por igual, ninguno hace una función distinta y se elimina la jerarquía de jefe empleado, ya que eso es más que todo de las bases de datos SQL. Escalabilidad es poder continuar soportando un creciente número de peticiones sin afectar el desempeño y rendimiento. Existen dos tipos: la vertical y la horizontal. En este caso, Cassandra utiliza la horizontal, que consiste en agregar más máquinas que ayuden en las labores. Esto va relacionado con la característica anterior. Como se explica anteriormente, Cassandra puede estar ejecutándose en distintas máquinas. Esto es lo que hace la escalabilidad, que puede estar en distintas máquinas al mismo tiempo trabajando información y así no perder la información y seguir trabajando directamente. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Presenta una gran disponibilidad, ya que se puede reemplazar nodos defectuosos en un clúster sin tener que detener el sistema. Esto es de gran ayuda, ya que si un nodo es dañado, se daña la información que tiene, lo que se hace es extraer y trabajar por aparte, y el resto de la información se sigue procesando, no se detiene. En otros gestores de bases de datos no pasa esto, ya que se debe detener el gestionamiento de información para atender el nodo o el registro de información que se encuentra dañado, y así se debe paralizar por completo el gestionamiento de información, y en Cassandra eso no sucede. Orientado a columnas. Cassandra, al no ser relacional, representa las estructuras de datos como tablas hash multidimensionales, en donde cada registro puede tener una o más columnas, aunque todos los registros del mismo tipo deben tener el mismo número de columnas. Cada registro contiene una llave única, la cual permite el acceso a datos. Cassandra almacena esos datos en tablas hash multidimensionales, lo que significa que no es necesario tener por adelantado la representación de los datos que se va a usar y cuántos campos se necesitarán para los registros. Y esto es útil cuando la estructura de datos está sujeta a cambios frecuentes. Esto, como dice, es muy útil, y más que todo viene por cómo trabaja Cassandra, ya que Cassandra, su trabajo inicia con consultas. No es como en las bases de datos SQL, que usted le define con qué va a trabajar. Aquí la información no está definida. Cassandra toma la información que aparece en la consulta y con esa información trabaja. Puede ser una consulta muy grande a como muy pequeña, y así tiene que ella manejar la información. Por eso no se trabaja con información ya representada de antemano.
Ella trabaja con información que entra directamente. De mi parte sería esto. Ahora mi compañero les va a explicar sobre el modelado de Cassandra. A continuación, hablando sobre el modelado de bases de datos de Cassandra, es importante entender que Cassandra dispone de una serie de términos para representar su tipo de modelado de bases de datos. Entre los más importantes y usados se encuentran column para trabajar con columnas, supercolumn, column family, row para las filas y keyspace para espacios clave. Además de estos, existen ciertos lenguajes que facilitan el modelado en Cassandra. Entre estos lenguajes tenemos a Cassandra Query Language. Cassandra Query Language, también conocido como CQL, es un lenguaje que se puede utilizar para realizar modelado en bases de datos de Cassandra. Presenta una sintaxis similar a la de SQL, sin embargo, son distintas. Algunas de las cláusulas básicas en SQL son create, que se utiliza para crear, keyspace para definir un espacio clave, insert into para insertar en una tabla, primary key para definir una clave primaria, select from y where es para seleccionar en una tabla en donde se cumpla alguna condición. Update se usa para modificar un dato. Por lo general, utilizando update se puede sobreescribir un dato. Y delete from se utiliza para eliminar registros. A continuación vemos las consultas que se van a realizar en el documento escrito de este proyecto. Así como lo explicaban los compañeros anteriormente, ahora vamos a explicar un poco lo que vendría siendo la parte del código en la parte de Cassandra, ¿verdad? Entonces, si bien sabemos que Cassandra y SQL son muy similares, ya que, digamos, conforme fue cambiando y modificándose Cassandra, llegó a parecerse mucho a SQL. De hecho, podemos ver varios ejemplos y situaciones en el parte del código que se pueden utilizar en Cassandra, pero que no son las más viables, como vamos a ver a continuación. Bueno, para comenzar un poco a hablar sobre lo que vendría siendo el código, veamos cómo se crea una tabla en Cassandra, que si la vemos así, vemos que es muy igual a lo que vendría siendo en SQL, ¿verdad? Como se puede ver en este caso. Vamos a crearla. Listo, ya se creó la tabla. Ahora vamos a meter lo que vendrían siendo los datos en la tabla. Y listo, ya metimos los datos. Podemos observar en esta parte de acá que ya se creó la tabla de estudiantes. Entonces, Cassandra tiene la posibilidad o nos permite que nosotros agreguemos columnas ya habiendo creado la tabla, ¿verdad? Si tenemos ya lo que vendrían siendo las columnas, que son las columnas familia que se llaman, adicional a esas podríamos ya trabajar con solamente esas, y si por X o Y motivo necesitamos agregar una tabla más, Cassandra nos da la posibilidad de agregar una tabla más como es. Vemos como en el caso que vamos a hacer ahorita. Digamos, podemos ver acá que ya tenemos los datos. En este caso ya creamos aquí, que sería la tabla que acabamos de crear, ¿verdad? De estudiantes. Podemos ver acá están los estudiantes, las edades, las fechas de nacimiento, los grados en los que se encuentran y los nombres. Entonces, si en algún momento nosotros, digamos, por ejemplo, en este caso vamos a agregar lo que vendría siendo una columna nueva, que sería email, ¿verdad? Para almacenar los datos del email de los estudiantes, ¿verdad? Entonces creamos la columna y listo, ya se creó, ¿verdad? Como podemos observar, en este caso, ninguno de los datos que tenemos posee un email. Entonces vamos a agregar un dato, un estudiante que posea este email, como en este caso. Y listo, ya se creó. Si volvemos a hacer la consulta, nos va a mostrar, como podemos observar acá, que ya se creó el email. Aquí está el estudiante con el email y sus datos, que en este caso sería Pepe. Entonces vemos que Pepe ya tiene el email. Una de las diferencias que podemos observar a simple vista es que Cassandra nos permite tener espacios vacíos, ¿verdad? ¿Qué situación en el lado de SQL no se nos permite? Esto porque Cassandra es una base de datos no relacional, ¿verdad? A cambio que SQL sí. Entonces sí o sí necesitaría que tuvieran los datos para poder relacionarse unos con los otros, ¿verdad? Continuando acá, podemos ver que al ingresar los datos, podemos ver que son sumamente igual.
en un lado como en otro. Esto que aparecen los errores acá es porque no se ha actualizado, ya por el internet cuesta un poco que se actualice cuando metemos un dato. Esto siempre nos aparece acá. Una vez que ya se crea la tabla, podemos ver que dice que la tabla ya está creada. De hecho ya notaron que se actualizó. Vemos que la tabla ya está directamente, ya se creó, perdón, en el Kspace, ¿verdad? Siempre nos va a aparecer esto una vez que ya nosotros la creamos. Se meten los datos de la misma forma, con algunas modificaciones que se podrían hacer por parte de la tabla, ¿verdad? Ahora sí, vamos con la parte de las consultas, ¿verdad? Porque en Cassandra, digamos, como podemos ver acá, podemos buscar también, digamos, en esta consulta, lo que estamos haciendo es buscar cuántos estudiantes se encuentran perdón, acá lo modificamos un poco, no es en segundo grado, es en tercer grado, porque lo cambiamos acá. Entonces, vamos a hacer la prueba acá y vemos que nos menciona que son un estudiante. Si lo vamos a corroborar con los datos acá, vemos que en tercer grado existe un estudiante. Entonces eso lo podemos ir viendo ahí con otras cuestiones, como podemos ver. Vamos a modificar un poco acá y vamos a poner que el quinto grado. Y lo que está, vamos a poner el quinto grado. Nos dice que solamente uno. Y vemos acá que en quinto grado solamente hay uno. Ok, continuando, perdón, continuando, podemos observar también que esto es una orden que se puede utilizar el mismo código igual en el lado de SQL y nos va a funcionar de la misma forma, ¿verdad? Por otra parte, tenemos este código que podemos ver acá, que si esto nosotros lo ejecutamos por parte de SQL, nos va a ejecutar sin ningún problema, pero Cassandra no permite hacer esto, no permite hacer este tipo de ordenamiento, ¿verdad? Aquí estaríamos ordenándolo por fecha, y Cassandra nos va a permitir, lo podemos observar acá, que una vez nos va a tirar un error, porque Cassandra no funciona de esta forma, ¿verdad? Es un código que sí se utiliza, como lo mencioné antes, en SQL, pero acá no nos va a funcionar. Como podríamos ver otro ejemplo, que sería que está acá, en el cual si nosotros ejecutamos esto en SQL, podemos buscar que nos ordene. SQL nos va a ordenar por todos los estudiantes que comiencen con la letra B, mientras que Cassandra no nos va a permitir hacer esto. Cassandra no tiene la posibilidad de buscar o agruparlos por una letra como tal, ¿verdad? Entonces esto sería otro de los errores que nos va a presentar. Adicional a eso, un poquito más adelante vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo las diferencias que hay ya un poco más a fondo de lo que vendría siendo Cassandra y SQL, ¿verdad? También podríamos mostrar el ID de los profesores con un salario mayor a 50,000. Acá. Y acá podemos observar que dice que sería Fabricio y Irwin, ¿verdad? Que el ID de los profesores sería este. Y nos vamos acá a corroborar los datos. Estudiantes, profesores. Y vemos que Fabricio y Irwin ganan 2 millones, 3 millones, perdón, 60,000 y 70,000. En este caso, estos dos, no toma en cuenta porque serían 50. Para poder cambiarlo eso y que nos tomara en cuenta eso también tendríamos que ponerlo en igual. Son consultas muy similares a las que se podrían hacer en SQL. La diferencia recae en que, digamos, en SQL podríamos utilizar un query o una consulta muy amplia, muy grande, que nos ocupe mucho espacio. Cassandra no utiliza las consultas, por lo general de Cassandra son consultas muy pequeñas, que digamos una consulta muy grande en SQL se dividiría en un montón de consultas más pequeñas por parte de Cassandra para obtener los mismos datos, pero esto ayuda a la velocidad de Cassandra. Por eso es que Cassandra va a ser más rápido que SQL, ¿verdad? No decimos que es mejor, simplemente que es un poco más rápida, pero Cassandra va orientada a otro tipo de usuarios, perdón, no de usuarios, sino de personas que lo vayan a utilizar, y SQL a otro tipo de personas, ¿verdad?
todo depende de la situación y lo que se vaya a utilizar para hacer o lo que se quiera hacer como tal. Entonces el compañero va a hablarles un poco de lo que vendría siendo las diferencias. Bueno, aportando lo que decía mi compañero Brian, algunas de las diferencias más simbólicas de Cassandra con respecto a las bases de datos relacionales son Cassandra no permite el order byte si de antemano no se define el elemento a ser ordenado en una clave de agrupación. Eso lo pudimos ver en la elaboración del ejemplo que mostraba mi compañero. Otra de las diferencias puede ser que Cassandra está más inclinado en el modelo CAP a la disponibilidad y la tolerancia de particiones, al contrario de las bases de datos relacionales que están inclinadas a la consistencia y la disponibilidad. Cassandra va creando réplicas en todos los nodos que forman parte del anillo, haciendo que ninguno sea indispensable y rompiendo el esquema de padre-hijo. Por el contrario, las bases de datos relacionales lo que la hace más resistente a fallas. Y Cassandra, por su acomodo en columnas, genera una respuesta más rápida ante las consultas, pero esto solo se puede comprobar a niveles de datos exponenciales. Si no, no podríamos ver la diferencia. Pero como decía mi compañero Brian, al estar acomodados de esa forma en columnas, genera que las consultas sean más rápidas, pero sí perdiendo un poquito la consistencia de datos, pero sí ganándolo en esas partes de rapidez. Por otro lado, tenemos que Cassandra es más usado en consultas simples o para programas y aplicaciones que la estructura de las consultas sean siempre similares. Esto lo podemos ver porque en lo que indagamos, Cassandra no permite el emplear joins, lo que hace que las consultas se limiten un poquito a consultas más simples. Por otro lado, tenemos que Cassandra no posee un lenguaje propio, sino que es un API muy similar a MySQL, como lo pudimos ver en el ejemplo. Cassandra no tiene un modelo, pero se le puede implementar. Cassandra no cuenta con un modelo conceptual o físico como tal, pero ya se pueden implementar y se le pueden dar algunos diseños comparados a los de bases de datos relacional o algún otro. Tenemos que Cassandra no trabaja con datos estructurados, pero puede aceptar datos semiestructurados. Las bases de datos Cassandra no tienen integridad referencial, lo que es un punto muy clave, ya que permite eliminar cualquier registro sin perjudicar la tabla, a diferencia de la base de datos relacional, que como están ligados unos con otros, si eliminamos uno podemos perjudicar otros datos, que es una de las diferencias más grandes que existe entre ellas, y que Cassandra permite la creación de supercolumnas, las cuales pueden almacenar gran cantidad de datos en ellas y aún así estar dentro de otra columna, lo que nos da una amplia variedad al almacenar datos. Esas son unas de las diferencias más grandes que pudimos analizar entre estas bases de datos, lo cual en conclusión tenemos que ninguna base de datos es mejor que la otra, pero sí se pueden emplear, depende de la necesidad, mejor una que la otra. Pudimos ver que también Cassandra es utilizada por Netflix, por Amazon, porque necesitan respuesta rápida y consumen bajos recursos físicos de componentes como PCs y todo esto. Entonces, por esa parte es mejor optar por Cassandra, pero si se quiere seguridad y consistencia de los datos, también se puede trabajar con bases de datos relacionales y tener un buen resultado. Hay muchas empresas que trabajan una parte de sus datos con bases de datos no relacionales y otra parte de datos con bases de datos relacionales. Entonces, con esto terminaríamos.